Listo. Alex, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por seguir atentos a esta entrevista 8.com de Canal 30 Tele 1. No me quiero despedir sin conocer cuál es tu valoración hoy por hoy, porque tú te retiraste luego de ser fundador de Nuevas Ideas allá en los Estados Unidos. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que te desilusionó? ¿Qué es lo que tú esperabas y no llegó? Por favor. Fíjate que yo soy una persona que después de la firma de los acuerdos de paz, porque yo he tenido una participación muy activa en los diferentes procesos en el país, y que surgiera un instrumento de participación ciudadana como este instrumento de Nuevas Ideas, era clave porque definitivamente el país ha venido, digamos, pasando por momentos de reacomodos políticos, y que surjan este tipo de participación ciudadana es clave porque al final fortalece la participación ciudadana y fortalece también la democracia. Es precisamente de que nosotros los que vivimos en el exterior tenemos ese gran corazón, pues ese sentimiento muy importante de querer ser partícipe también de las grandes decisiones del país, y que la manera de hacerlo es que nos convirtamos en actores principales de la vida política del país, porque el aporte que se hace desde el punto de vista de remesa ante lo de la pandemia, pues es impresionante, 5.200 millones de dólares que se le aporta a la economía del país, todas aquellas, digamos, acciones que van desde la función social que las organizaciones de oriundos desarrollan en sus comunidades, porque tú vas a un territorio y ves un tendido eléctrico y dices, bueno, estos los hermanos de mi comunidad que viven en el exterior lo han hecho, esta calle lo han reparado ellos. Es un aporte social muy importante que se hace también en la economía local. Y la participación política doméstica en Estados Unidos, pues muchos salvadoreños están en posiciones muy importantes ya participando en la vida política doméstica, pero también habemos una cantidad de salvadoreños que estamos muy interesados de que el país salga adelante. Y este tipo de esfuerzo, pues definitivamente llevaba esa línea. En su momento era una pureza muy importante del movimiento Nuevas Ideas, y que ahí nos involucramos una gran cantidad de personas, pues yo fui prácticamente uno de los principales figuras de ese esfuerzo. Entonces, creo de que a partir de una serie de situaciones que se presentaron, desde el manejo que se le iba a dar ya al movimiento, de señales que se le mandaron ya a la diáspora de que aislarlos prácticamente de la participación desde la fundación del partido, y luego pues una gran manipulación que se hizo alrededor de todo eso, una cuestión muy descontrolada, definitivamente llevaba a reflexionar incluso la visión que se llevaba ya al final de este gran objetivo, de este esfuerzo. Entonces, y luego pues como yo lo mencionaba, pues hubieron situaciones, digamos, alrededor de mi persona, de que mi liderazgo pues empezaba a tener un peso muy importante en decisiones y en el avance de este esfuerzo, y es obvio pues que generas anticuerpos, en política se le llama también envidia, serrucharte el piso, y en ese sentido pues hubo una situación muy complicada de calumnias, señalamientos alrededor de mi persona, y que era parte ya de una cuestión dirigida para apartarme prácticamente del esfuerzo. Y de ahí pues también observando ya de los personajes que se iban, digamos, generando alrededor del actual presidente, de que personas que realmente están muy cuestionadas en la vida política del país, y que eso ya mandaba una señal hacia dónde íbamos a llegar. Entonces, y decirte pues que de todos estos fundadores, pues ahí tenemos nuestro amigo Luis Reyes, que también fue calumniado, atacado en su última participación. Decirte que de este grupo, que fue muy importante, ya muchos ya no están, ¿verdad? Otros que creyeron fuertemente en todo este proceso de participación en las elecciones presidenciales, pues creo de que ya hay un sabor amargo de cómo se están manejando las cosas, y definitivamente pues ya es una reflexión y una sabiduría de que debe tener cada ciudadano. ¿Qué pasó, Alex? Porque inició con Nuevas Ideas, y Nuevas Ideas es Nuevas Ideas, pero luego fue pasando el tiempo y vimos que era no
más de lo mismo, sino que peor de lo mismo, como dicen los salvadoreños, porque vimos a cuadros altamente cuestionados y una vez llega el presidente Bukele a tomar posesión desde un inicio, se empiezan a salir una gran cantidad de preguntas bajo hechos y señalamientos de falta de transparencia, corrupción y muchas veces arremetiendo contra la prensa, contra los empresarios, con fuentes de trabajo, algo que incluso ni en los peores gobiernos del Frente o Arena se había visto. ¿Qué sucedió? ¿A dónde se perdieron? Por eso es lo que yo te digo, desde el punto de vista, si no tenés cementado realmente una lealtad y crees ideológicamente en un proyecto, vas a caer en este tipo de situaciones. Por ejemplo, para darte una idea, cuando se habla del movimiento horizontal, hay un elemento y un vacío bien negativo. Todo proyecto tiene que tener una dirección política para poder realmente concretizar los grandes objetivos y fortalecer un proyecto. Pero no, generas una anarquía y hoy por hoy pues lo estás viendo en el terreno, pues hay 5 o 6 grupos, solo para comentarte así rápido, por ejemplo en Usulután hay casi 97 candidatos a diputados de Nuevas Ideas. Entonces eso va a generar en sí una dispersión que si Sergio Méndez maneja un grupo y él quedó elegido y ahí van a empezar las especulaciones, más que todo que lo van a hacer también de una manera virtual y para mí me da la sensación de que ellos ya tienen definido quiénes van a ser sus candidatos y lo demás es un show, van a volver a utilizar, digamos, muchos líderes que tienen ese interés de verdad de aportarle al país para poderlo fortalecer y sacarlo adelante, pero van a quedar, digamos, coartadas esas buenas intenciones que tienen. Entonces, para mí me da la impresión de que ellos ya tienen definido quiénes son sus candidatos, le van a apostar y bueno, y ya hemos visto ahí pues que funcionarios que están actualmente van buscando ya diputaciones, van buscando alcaldías y que según la ley de ética ellos deberían de renunciar para anunciar un tipo de candidatura pues y de participar. Ellos tienen derecho de participar, pero también hay procedimientos de ley que tienen que cumplir. Esto fue lo que sucedió en su momento cuando salió muy maltratado el señor Luis Reyes en Estados Unidos, porque él se había metido también para apoyar económicamente un proyecto muy ambicioso en los Estados Unidos hacia El Salvador. Esto fue lo que sucedió porque luego vimos que prácticamente ya estaba hablado el nombramiento de Xavi Bukele como el secretario de Nuevas Ideas, pero también la señorita que resultó electa allá en el tema de la diáspora, prácticamente para muchos que nos escriben y nos dicen, Sergio, eso estaba hablado, eso fue una farsa, lo manejaban peyorativamente en esos términos. Debo de preguntarte, si ese es el punto, ¿cuál es la diferencia entre otros partidos políticos que han criticado? Y si ese es el punto, quedan demasiadas heridas en un partido el cual te juegan en contra del día de las elecciones. Fíjate, Sergio, de que la experiencia que nosotros vivimos podemos hacer un libro. Hay muchas anécdotas que conocemos de primera mano. El tema, por ejemplo, de que al principio de cómo se habló de cómo iba a ser el partido Nuevas Ideas, que a sus inicios no se iba a llamar Nuevas Ideas, no que se iba a llamar Nuestra Nación. Se habló claramente hasta con el presidente de que el 80% de ese partido iba a ser representado de la diáspora y de un momento a otro llaman a los que estábamos involucrados, vénganse a El Salvador, que hay que firmar los libros y todo, ya tenían todo montado acá, un montón de gente ya digamos lista para ser fundadores y prácticamente solo lograron venir alrededor de 69 personas de la diáspora que lograron agarrar el avión y venir. Ahí dieron como 2 secretarías prácticamente para la diáspora y todo estaba arreglado. Esa fue una de las grandes señales. ¿Qué sucedió con lo pactado? Sí, ¿Qué sucedió cuando fueron engañados? Sí, prácticamente fue una manipulación, un engaño, porque no fue ese el acuerdo. Entonces, pero ustedes lo hicieron con el presidente mismo,
Sí, ¿Qué sí. pasó? ¿Por qué no cumplió el presidente Bukele? No sé. Como candidato en su momento. No sé, él debería dar esa respuesta porque él conoce bien de toda la atención que nosotros le dimos allá, se le atendimos bien a él y su comitiva todas las veces que fueron y se le dieron todo el apoyo y respaldo. Ahora, debo de preguntarte porque es importante, ¿qué sucede cuando el presidente señala los mismos de los mismos, pero termina en el partido Gana? Y el partido Gana es un apéndice en su momento del partido Arena. Y Arena históricamente nació del PCN. ¿Cómo lo toma la diáspora cuando el presidente Bukele termina en un partido que para él fue muy criticado porque están personas altamente cuestionadas en ese partido político, llámese Guillermo Gallegos, llámese Herbert Saca, que ha salido en los últimos días, es decir, el mismo presidente Saca, que en su momento estuvo ahí, el mismo señor Araujo, que en su momento fue candidato para la alcaldía de San Salvador por Gana. ¿Cómo lo toman ustedes esa situación que él termina siendo el partido del presidente, con el color y la golondrina? Partamos, Sergio, de que aquí en el país hay un vacío político, claro. Hay un señalamiento hacia las marcas de los grandes partidos y creo de que ahí hay una complicidad de los mismos procesos de cómo se han manejado los proyectos de los partidos políticos. En ese sentido, se le sirvió prácticamente en bandeja de plata en un esfuerzo nuevo y que la población en sí siempre ha visualizado tener alternativas, pero el tema es que cuando tú mandas un mensaje de un proyecto nuevo, pues definitivamente tú tienes que hacer un filtro, tienes que analizar, tienes que hacer un proceso realmente de ir viendo y no decir, aquí caben todos, los que no caben son los corruptos, pero de repente cuando vos ves que se conforma el gabinete de gobierno, los círculos de confianza, y vos decís, este es un reciclaje realmente de un cuestionamiento de estas mismas marcas que se está señalando, y al final yo te voy a dar mi opinión, o sea, de que a mí la impresión que me da es que es hoy o nunca, y yo quiero ser presidente y lo voy a lograr como sea, no importa si me negaron esta bandera, esta otra bandera. Por eso es que yo te digo, si la lealtad ideológica de lo que crees realmente de transformar verdaderamente con justicia verdadera una sociedad, tú lo vas a hacer desde el punto de vista de un enfoque realista. Ahora, ¿cómo se entiende, Alex, cuando él, por ejemplo, en una forma bien pragmática, le dice 1000 veces malditos al FMLN y Arena cuando él sale del FMLN? Él fue candidato al FMLN, nunca criticó eso en el FMLN. Es decir, esto es como que Tony Saca criticara a Arena cuando él estuvo ahí y fue impulsado por el partido Arena. ¿Cómo se entienden 1000 veces malditos? Y luego parte del gabinete es gente relacionada a Arena y el FMLN. En Arena, Walter Araujo, por mencionar unos. Luego Guillermo Gallegos, que está... que le abre la puerta en la Asamblea Legislativa el 9 de febrero, se sienta a la par de él para tomarse y darle un golpe de Estado como una dictadura al poder legislativo. Del otro lado a la señora Chichilco, que estuvo en el FMLN, del otro lado al presidente de ANDA, etcétera. ¿Cómo se entiende, cómo se come eso, podría yo decir? Esos son los desaciertos pues, que te llevan a ti a una reflexión, que te vas a tu almohada o en los círculos, digamos, de amistades que uno dice, bueno, ¿y aquí lo que está pasando? O sea, cuando tú hablas que vas a refundar el Estado y vas a crear nuevas políticas públicas que definitivamente vayan encaminadas a resolver los grandes problemas del país, yo veo que aquí en la sociedad tenemos tantos profesionales con una alta capacidad y de figuras que nunca han participado en sí o hayan estado señalados en cuestiones de política o que hayan, digamos, ostentado algún cargo en las administraciones anteriores, que pudieran estar haciendo un papel muy importante en el país, pero se dejan marginados, no se les da participación. Entonces, esos son, digamos, de los errores que yo veo de y yo tenía una alta expectativa, aunque yo ya no estaba en el proyecto de Nuevas Ideas, tenía esa esperanza de que él pudiera conformar un gabinete ejemplar que le diera, digamos, ese rumbo correcto al país,
pero definitivamente hemos visto muchas incapacidades, hemos visto gente muy cuestionada y que definitivamente refleja un reciclaje en sí, pues, de estos dos grandes partidos o de otros partidos que ya están ahí, pues. Y ahora, el presidente actual criticó falta de transparencia y actos de corrupción, pero ahora vemos que se le está señalando por eso y en cantidades superiores. De hecho, Alex, en temas de un grave endeudamiento de nuestro país, ya topó la tarjeta de crédito a corto plazo, nunca antes visto en la historia, y el día de ayer colocó deudas donde va a pagar 95 millones de dólares al año, a 32 años plazo, un interés del 9.5, nunca antes visto en la historia de El Salvador, ni en Latinoamérica en los últimos 18 años. Es decir, pero él criticó el dinero alcanza cuando no se roba, cuando se administra bien, pero se le han hecho fuertes críticas al presidente que dejó quebrada la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, dejó quebrada la alcaldía de San Salvador. De hecho, póngame por favor el video del señor Ernesto Mason, porque muchos aseguran que están plegados los dos, pero él es de Arena, a quien ha criticado también, y recuerdo yo en muchas oportunidades cuando entrevisté al señor Mason, que ya no quiere venir a esta tribuna de entrevista, donde él cuestionó al presidente Bukele, lo cuestionó y ahora ya no. Esto fue lo que dijo, se lo presento. Bueno, a mí me gustaría que Nayib Bukele tomara el ejemplo y que nos devolviera lo del mercado, que nos devolviera lo de los otros negocios turbios que se hicieron en la alcaldía de San Salvador, que nos devolviera lo de la campaña de Nuevas Ideas, que se pagó con fondos de la alcaldía de San Salvador. A la alcaldía verdaderamente los necesita, y los necesita la gente más necesitada de San Salvador. Necesita que le devuelvan eso, ¿verdad? Entonces, si se va a poner esas camisetas, que predique con el ejemplo y que nos devuelva lo robado en la alcaldía de San Salvador. Yo creo que eso sería muy beneficioso para la ciudad, para la gente de San Salvador, especialmente para la gente más necesitada de San Salvador, y para pagar todas las deudas que nos heredó y todos esos contratos exorbitantes que nos heredó. Entonces yo lo invito, va a hacer esa campaña, predique con el ejemplo y empiécenos a devolver, Nayib, todo lo que nos ha dejado en San Salvador. Ahora, ¿qué pasó con esto? Porque de cara allá a las elecciones, Alex, de alcalde, se presentan hasta este momento tres posibilidades. Una por parte del FMLN, que tuve al señor Rogelio esta misma semana pasada, pero se presenta el ministro Durán, que ya están las fotografías y los hechos de robustez moral y jurídica que negoció con las maras. Pero también se presenta como candidato de Arena el señor Mason, que también negoció con las maras. Entonces, ¿cómo ves tú ese panorama? Y particularmente cuando él dice el mercado de Cuscatlán, diferentes contratos, se patrocinó la campaña de Nuevas Ideas con fondos de la alcaldía, pero eso fue hace 3 años. Hace 3 años se dijo esto. ¿Qué pasó con todo eso, Alex? Bueno, mira, el tema es que cuando tú hablas en un discurso político y le das un manejo político a los hechos, de verdad es una manera de cuestionar, porque lo que señalaba Neto Mason ahí, el tema de cómo el actual presidente dejó el caso del mercado, financió su campaña, bueno, lo está diciendo él, ¿verdad? De verdad son cosas muy, muy cuestionadas, y a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, cómo se había plegado en el discurso y el acercamiento de Neto Mason a la administración actual. Yo no estoy en contra de que el gobierno central tiene mucha responsabilidad y están en la obligación, y al mismo tiempo las alcaldías tener un tipo de relación importante del gobierno central y las municipalidades para poder desarrollar, digamos, proyectos de desarrollo a las comunidades. Pero cuando vos analizás más el mensaje político, vos decís, ¿con quién está jugando? Pues, o sea, y me llamó la atención también que en la última semana como que hizo un pequeño repliegue Neto Mason de ese acercamiento que había tenido con el presidente. Nuevas Ideas anunció su candidato. Exacto. Y que parecía, como muchos decían, que había un entendimiento que no iban a poner a un candidato. Es correcto. Y que solo él iba a ir. Eso me suena a mí un poco de traición
A lo mejor si había habido un acuerdo. ¿Por qué? Pero no fue lo mismo que hizo el señor Bukele con ustedes en la diáspora. Por eso, entonces... ¿Que les prometió algo que no les dio? Te estás hablando que ya en el camino pues te encontrás con este tipo de sorpresas, entonces perdés credibilidad y digamos seguridad y responsabilidad en lo que puedes estar acordando, porque para mí ha habido un quiebre, es evidente digamos en sí ese acercamiento que había con la administración, el discurso político que Neto había estado enviando y de repente como que eso se desvanece porque te ponen ya un adversario, un rival para disputarte, digamos, donde tú estás y tener tus pretensiones. ¿Cómo se entiende ese punto cuando el señor Ernesto Mason tiene un proceso ahorita en la Cámara por haber negociado con las maras? 1, 2, y en el caso del señor Durán, llega como candidato y a las 2 semanas se le presentan pruebas concretas que en el 2018 el señor Bukele decía, yo no niego que se hayan reunido, pero no hay pruebas, aquí están las pruebas, y ahora él dice, esta es campaña sucia. ¿Pero por qué? No, yo creo de que ahí la responsabilidad está más en la fiscalía, en las instituciones que persiguen el delito, que están en la obligación de verdad hacer un proceso, digamos, de esclarecer este tipo de situaciones, porque si es así, pues estas personas quedarían prácticamente deshabilitadas para poder participar en el proceso electoral. ¿Y ante el electoral. votante cómo quedan? Cuando los dos se sentaron a negociar entre la vida y la muerte de los salvadoreños. Son de los temas importantes que la ciudadanía, por eso yo dije, qué bueno que nuestra población tenga ese crecimiento y esa madurez política de ir, digamos, discerniendo qué es lo que le conviene al país o qué funcionario de verdad va a hacer más de lo mismo o de verdad estamos ante una nueva realidad política de que no podemos de verdad quedarnos cegados alrededor de un círculo de redes sociales, sino de que tenemos que informarnos de manera responsable y saber interpretar si vamos a seguir en la misma ruta o, como decía, vamos a un salto al vacío o de verdad vamos a poder darle la oportunidad a ciudadanos que de verdad quieran implementar un modelo de una cultura importante de hacer política en el país. ¿Tiene otras posibilidades el electorado para la alcaldía de San Salvador y diputaciones cuando ves que el candidato de Nuevas Ideas vinculado a las maras, el de Arena, Mason vinculado a las maras, el partido gana con el enriquecimiento de Walter Araujo, que fue el candidato para la alcaldía, Tony Saca fue candidato de Gana, hoy por hoy procesado y reo confeso? ¿Tiene la posibilidad el pueblo salvadoreño de confiarle la alcaldía capitalina y las diputaciones a otros partidos como Nuestro Tiempo, como el FMLN, como Democracia Salvadoreña, como el PCN, el PDC? ¿Tiene la posibilidad cuando estos partidos han demostrado, los altamente cuestionados, que siguen siendo cuestionados con estas personas que negociaron con las maras? Fíjate que te voy a comentar algo. Yo creo de que, en primer lugar, en este momento todos los partidos políticos están en los procesos internos. También están analizando el tipo de mensaje que se le va a enviar a la población. Claro, también con el cuestionamiento de que la ciudadanía tiene hoy, la fiscalización que se hace. Y creo yo de que definitivamente estas elecciones va a tener, digamos, en sí un peso muy importante en relación a una determinación ciudadana con respecto al tipo de perfiles que lleven los candidatos, los partidos políticos, y eso va a mostrar, digamos, en sí un punto de partida muy clave en estas elecciones. Entonces yo creo de que los partidos en sí no tradicionales, como Nuestro Tiempo, pues tiene, digamos, la gran posibilidad de mostrar un perfil importante y que la ciudadanía pueda acobijarse alrededor de ese esfuerzo. Así que nosotros como Patria Ciudadana pues estamos apoyando este tipo de esfuerzos para poder realmente brindarle al país una gran oportunidad de generar una nueva forma de hacer política. Listo. Alex Núñez, de Patria Ciudadana, muchísimas gracias por su tiempo al pueblo salvadoreño. No, muchas gracias a ti y gracias aquí
al canal pues por brindarme esta oportunidad, y estamos a la orden para poder seguir analizando todo esto, y definitivamente pues lo que nos viene es un reto muy importante. Estamos ante una situación complicada a nivel global, cuidarse realmente, seguir los protocolos sanitarios y prepararnos pues también este tipo de hambruna que va a venir, donde realmente nosotros como Movimiento Patria Ciudadana estamos impulsando a nivel nacional. Así que gracias por la oportunidad. Le agradezco la orden. Nosotros tenemos las puertas abiertas para que vengan todos los actores de la política a esta tribuna de entrevista. El Salvador, llegamos al final de esta entrevista. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Me quedo con Fundación Ayúdame a Vivir. ¿Quiere colaborar? Aguánteme un ratito, ya le cuento cómo. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad, y una vez más que el Señor nos bendiga a todos. Este es un mensaje para la enfermedad que nos cambió la vida. Sabemos que eres una enfermedad aleatoria, que no distingue género, edad o condición social. Sabemos que eres una enfermedad impredecible, que nos mantiene separados. Sabemos que eres una enfermedad que ataca a los más vulnerables y que eres capaz de arrebatarnos a quienes más amamos. Te conocemos bien, porque luchamos contra ti a diario, pero no estamos solos. Tenemos doctores, enfermeras, familia y a muchas personas que luchan con nosotros para poder derrotarte. Por eso hoy, Cáncer Infantil, queremos decirte que no importa lo que pase allá afuera, nuestra lucha sigue. Querido donante, ante esta crisis te necesitamos más que nunca. Por favor, dona hoy la cantidad que puedas. Visita www.ayudameavivir.org.